Escribía Emma Goldman: verdaderamente, si de una emancipación apenas parcial se llega a la completa emancipación de la mujer, habrá que barrer de una vez con la ridícula noción que ser amada, ser querida y madre es sinónimo de esclava o de completa subordinación. Deberá hacer desaparecer la absurda noción del dualismo del sexo, o que el hombre y la mujer representan dos mundos antagónicos. La pequeñez separa, la amplitud une. Voy a poner el enlace aquí abajo del escrito completo, de este texto completo. El título es La tragedia de la emancipación de la mujer. Entiende ella como tragedia o como trágica la interpretación que se daba de la emancipación de la mujer. Estaba en contra de el movimiento de las sufragistas, porque era anarquista, y en aquella época no se hablaba de anarcofeminismo, se hablaba de anarquismo. No parecía ser necesario, por lo que yo sepa, o por lo que se sepa, porque he hecho una investigación un poco en foros de discusión sobre ella en inglés donde he podido, y resulta que, por lo que entendí, el anarquismo en sí no apoyando ni al patriarcado ni el Estado, etcétera, no se veía como un movimiento que necesitara una parte así del movimiento que se dedicara al feminismo, a la interpretación de la mujer dentro del movimiento, como por separado de su emancipación, ¿no? De la emancipación del tema de la pertenencia a un Estado, o del tema de la jerarquía, etc. Así que, si a la época no se usaba, y ella, también he leído otras frases que ahora no encuentro, de ella, en que criticaba duramente el movimiento de la emancipación de la mujer, o las sufragistas, lo que se entiende como feminismo de la primera ola. ¿Cómo es posible que ahora casi todas las páginas que le dedican un espacio la describan como feminista? Si ella no se declaraba feminista, aunque algunas cosas pudieran coincidir, empezando por el hecho de que era mujer, porque claro, si eres mujer ya te meten en ese movimiento aunque tú no quieras, pero aparte de eso, algunas de las cosas que ella decía pueden parecerse quizá al feminismo de ahora, o pueden parecerse a parte del feminismo de antes, pero y aparte del de ahora también, porque hay varias corrientes, todas diferentes, hasta una opuesta a la otra. Entonces, pero aunque algo se parezca, el hecho de intentar siempre hacer que un personaje encaje en lo que ahora es la moda pensar que es bueno, y no en limitarse en describirlo como este personaje mismo o esta persona misma se describía a sí misma, me parece realmente enfermizo.
parece como si estos movimientos fueran religiones que intentan, pero no, bueno, no, ni siquiera todas las religiones son así, ¿okay? de extrema. Pero sí hay filosofías así que intentan hacerte parecer como, o sea, intentar decir que eres de ellos aunque no quieras o no hayas dicho nada al respecto. Aquí, por ejemplo, leo en Wikipedia. El significado de antifeminismo ha variado a través del tiempo y de las culturas, y la ideología antifeminista atrae tanto a hombres como mujeres. Algunas mujeres, por ejemplo, de la Women's National Anti-Suffrage League, hicieron campaña contra el sufragio femenino. Emma Goldman, por ejemplo, fue ampliamente considerada como antifeminista durante su lucha contra el sufragismo en los Estados Unidos. Décadas más tarde, sin embargo, se le anuncia como una de las fundadoras del anarcofeminismo, término que a su época no se usaba. ¿Puede ser la fundadora de algo que no existía? Es verdad que, digo yo ahora, es verdad que algunas cosas pueden parecerse o pueden coincidir, pero a lo mejor otras no. Y además, de todas maneras, repito, a mí me parece de extremismo religioso ir a decir, esta persona es feminista sin saberlo, o yo escuché también la frase budista sin saberlo. O sea, por esto que lo asocio a un tema religioso, porque efectivamente lo escuché así, ¿no? Escuché estas dos frases. Vamos a ver, ¿qué le cuesta a una persona que quiere ser considerada feminista decir soy feminista? Ahora, como yo no puedo tener sentimientos pacífico, creer que es posible que se vuelvan a hacer y vestirme de naranja, si no me declaro budista es que no lo soy, porque a lo mejor no creo en otras cosas que dice el budismo, como por ejemplo, no sé, cualquier tipo de cosa que puede ser que no encaje conmigo, como por ejemplo que haya ley de causa y efecto o que sé, cualquier otra cosa. Pero de todas maneras, aunque yo viva de un modo, de una manera muy similar a la de un budista, el hecho de que yo no me quiera afiliar, no quiera decirme tal, no quiera pertenecer a este movimiento, tiene su importancia. No veo por qué tengo que ser considerada así. Se pueden usar miles de otras palabras. Se pueden decir, por ejemplo, que mis pensamientos coinciden con los de esa filosofía u otra filosofía. O parte de mis pensamientos. Se puede decir que hubiera podido ser tal. Se pudiera decir que Emma hubiera podido ser una anarcofeminista de hoy, pero yo no creo, porque ella habla en contra de la separación así de la dualidad, del antagonismo entre sexo, etc. De la separación en un grupo de los dos géneros, como si tuviesen que hacer lucha separada o de toda manera no bastara el objetivo que tienen en común. Habla mucho en aquel escrito que estaba viendo antes de entendimiento.
entre personas y no tanto de juicio o lucha, sino que de entendimiento y no de perdón, por ejemplo, que ella ve como una cosa religiosa. Habla de comprenderse. Bueno, y en ningún modo le da a la mujer al menos en este que he leído ahora, que estaba leyendo ahora, le da a la mujer una tarea como de maestra de sí misma o de los hombres. Ella habla más de intentar entenderse. Ahora, yo no soy anarquista y tampoco no soy feminista, tampoco soy pero una admiradora absoluta de Emma Goldman. Emma Goldman me gusta en algunos escritos y no en otros, pero esta cuestión de que cambiando la época se le quiera cambiar de etiqueta a una persona que entre otras cosas no vive, así que no puede decir su opinión, no puede eventualmente defenderse si no estuviera de acuerdo, me hace pensar en otro video que había hecho, que era esto, aunque el personaje y el tema de que se habla cambia completamente, pero es la lógica de estas modas que hacen que se incluya un personaje en un movimiento que no representaba antes o al revés, se excluya de un movimiento que sí representaba. Voy a buscar el video. Era este. Aquí en este video se habla como ejemplo de las biografías de María Montessori que excluyen su conexión con el fascismo y el régimen de Mussolini, que fue algo bastante importante en su vida, porque por muchos años y desde el comienzo de su obra como educadora ha habido esta conexión muy fuerte. Luego se terminó por razones que no tienen que ver con un supuesto rechazo por parte de ella de la ideología fascista ni al revés, un supuesto rechazo de su método o de ella como persona por parte de los vértices del fascismo. Fue otra la razón. Había una discusión sobre quién tuviese que escoger las educadoras de los centros de las escuelas Montessori. Una discusión sobre control del personal, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Se hace de ella un personaje con la biografía de ahora bien diferente del personaje que ella ha sido, y a mi parecer no se le hace tampoco un favor, porque sí, es verdad que se ve a nuestros ojos ahora modernos mejor de cómo se pudiera ver si supiéramos todos los detalles de su vida más importante, pero a ella como persona no se le hace un favor transformándola en otra cosa. Incluso yo estaba pensando, hablando con una amiga, que aunque a mí no me guste, porque no me gusta la educación, no me gusta la escuela, etc., de todas maneras la tremenda capacidad diplomática de esta mujer que prácticamente lograba
exportar su método en todo el mundo, agradando a gobiernos que eran totalmente opuestos y entrando en todas partes, es una característica de una importancia y de una relevancia que me parece absurdo ahora no evidenciar. Porque claro, se ve como ella, a lo mejor como la veo yo, que no la he conocido lógicamente, como la veo yo, se ve como una persona que supo hacer negocios, una persona que hoy en día pudiera ser una representante de este tipo de globalización de pensamiento que no me gusta, que es muy rentable y hubiera podido, o sea, prácticamente estaba dirigiendo una multinacional de la educación. A ver, es algo incómodo si se quiere ver el personaje como angelito y persona bonita, pero es un dato importante de su personalidad y no se le hace un favor a ocultarlo, porque es algo así como de todas maneras hacerla más pequeña de lo que era como figura. Así que estas son operaciones que, digo yo, sin ningún interés en ninguno de estos movimientos ni filosofías, vistas desde fuera, son operaciones que de verdad son cuestionables. No tendríamos por qué estar jugando con las biografías de la gente para nuestros intereses pequeños que luego hacen que la historia se convierta en algo falso y pequeño. Así es, este es mi pensamiento de esta noche. De todas maneras, yo quería preguntar esto. A quien sepa más que yo sobre la vida de Emma Goldman, si alguien me está escuchando y conoce mejor su biografía, porque yo no sé mucho, quería preguntar explicaciones sobre esto, si se puede esta persona pensar que en algún momento de su vida se hubiera podido declarar feminista o anarcofeminista, o si más bien se puede ver como antifeminista o no feminista. Ok. ¿Y qué está pasando ahora? Si están cambiando su historia para conveniencia de algún grupo, como ha sucedido con María Montessori, aunque estemos hablando de dos temas diferentes, quiero decir que el esquema es el mismo. Y en el video sobre María, lo que digo exactamente esto, que estoy haciendo ejemplos de cómo se cambian las interpretaciones de la historia y no inocentemente, se hace queriendo, se hace con una intención, un interés. Y entonces simplemente me interesa saber si en este caso puede estar pasando lo mismo. Si se está manipulando la historia. Ok, por ejemplo, aquí hay una foto en que aparece muchos rostros de mujeres y se pone aquí a la izquierda con aire pensativo está en el centro, a la izquierda está Emma Goldman, pero se está hablando de feminismo y de figuras feministas. Siempre se le ha intentado incluir, no obstante ya no quisiese, a mi parecer. Entonces, este libro es muy interesante, entre otras cosas. Había hecho un video
sobre algunos puntos de este libro que pero luego no se me ha borrado, pero se me quedó en la memoria de un ordenador viejo que se ha roto, así que tengo que quitar la memoria y volver a salvarlo y luego publicarlo, pero al final, ¿por qué? Porque en este libro se veía algo de los diálogos de la feminista de la primera ola o la segunda, bueno, aquí de que dice, de esto debería ser la segunda, si no me equivoco, de las reuniones así que hacían ella, se veían algunos diálogos que habían dudas sobre lo que decía el feminismo, porque a algunas le parecía le parecía un sinsentido y se ponían a dudar, y había también quien se oponía. Decían no soy feminista, o decía soy femenina, no soy feminista. Bueno, había varias corrientes que no querían ser parte del feminismo. Aquí se entiende de este libro, aunque es un libro feminista que intenta simplemente, lo que intenta es hacer una así recopilación de la historia de esas reuniones de intelectuales feministas, y no poner el acento sobre las disidentes o las contrarias o las mujeres contrarias, pero al menos incluye esta parte de historia, o sea que había alguien que no seguía el feminismo, había mujeres que no apoyaban este movimiento, no porque apoyaran el patriarcado o porque estuvieran pensando en otras cosas, fueran indiferentes, sino porque tenían una idea de emancipación o una idea de libertad diferente y contraria e incompatible con la que se vivía y se propagandaba en los grupos feministas de la varias corrientes. Así que sí que había activistas que no eran feministas. Vamos a ver, y yo creo que Emma Goldman fuese una de ellas. Emma Goldman la veo como anarquista, de antes de que el anarquismo incluyera esta separación, esta idea de que tenga que existir un feminismo anarquista, y no se sabe por qué no un masculinismo anarquista, entonces, porque si cada quien debe verlo de su lado, entonces se necesitaría también una visión del hombre del anarquismo, o si no, digo yo, muchas más, ¿no? La visión del anarquismo de, qué sé yo, diferente según la etnia, según la clase social de origen, según cualquier otro detalle, cualquiera, según si una persona de ánimo más pacífico o más agresivo, o según incluso el color de la piel o el color del pelo. Cualquier tipo de diferencia pudiera dar vida a un anarquismo de esa sección, de ese tipo. ¿Por qué hacer que en vez exista solamente al menos con ese espacio de importancia, con se da importancia a este tipo de visión del anarquismo, que es el anarcofeminismo, que yo lo encuentro sin sentido, pero bueno, si estas mujeres quisieron inventarlo, bien por ellas, sabrán lo que hacen, porque si se quiere dar una
primero, yo no entiendo por qué se quiera dar, digo, una importancia especial a la división o a la especificación mujer, pero al específico feminista, que no es mujer, pero se entiende que supongo que el anarcofeminismo lo que venga a decir es que hay que ver dentro de ese movimiento cuáles son las reivindicaciones especiales de las mujeres, aunque pueda haber mujeres que que no sienten así y no se declaren feministas. Es siempre el mismo problema que vuelve a surgir. Al final quieren ser la voz de la mujer cuando hay mujeres que no nos reconocemos en esto. Y nada, mi opinión, así por encima, sin conocer muchísimo, es que Emma no haya inventado el anarcofeminismo. Para nada, según la frase que he leído antes. Pero, nada, me gustaría aclararme mejor las ideas y me gustaría que alguien que esté escuchando pudiera comentar y decirme si le parece que pueda ser así o si no le parece que puede hacer otra manipulación de la historia como la que he mencionado en el video sobre el ejemplo de Montessori, pero solamente como ejemplo. Porque si escucháis el video veréis que explico exactamente cómo funciona. A cierto punto algunas cosas se omiten, algunas cosas de la biografía de una persona no se dicen y se le empieza a dar otra etiqueta. Y aquí me parece que esté pasando lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿está pasando esto aquí también con Emma Goldman? Por favor, si lo sabéis, os invito a comentar. Me gustaría mucho informarme más. Saber más, porque intenté leer algo, buscar algo en internet hoy, pero me fue bastante difícil. Así que por esto dejo ese video así abierto, porque la información que encuentro es casi toda así, bastante tendencialmente afín a la idea de que se le tenga que incluir a Emma en el movimiento feminista, de algún modo, y no en el antifeminismo o en algo aparte, la gente que no es ni feminista ni antifeminista, ¿ok? Y en su movimiento, que era el anarquismo, que repito, no es mi ideal exactamente, así que estoy afuera, estoy viendo de manera neutral este debate, pero me gustaría entenderlo mejor. Gracias por escuchar, hasta mañana con otro video y espero tus comentarios.